Muy buenos, muy buenos días. Hoy yo voy a estar hablando sobre planificación alimentaria y programas de ayuda económicas. Yo voy a estar hablando sobre crisis de la economía campesina. Yo voy a dar una pequeña introducción para saber de lo que vamos a hablar y de lo que vamos a tratar. Bueno, ¿alguna vez tú te has preguntado cómo se dice que los alimentos llegan a tu mesa y por qué hay familias que reciben ayuda para poder comer mejor? Bueno, cuando hablamos de alimentación no solo se trata de comer, sino de cómo garantizar que toda población tenga acceso a un alimento adecuado, suficiente y sostenible. Bueno, la planificación alimentaria es una herramienta clave para enfrentar desafíos como el hambre, la pobreza, la desigualdad. Pero cuando la planificación no basta, entra en escena de programas de ayuda económica alimentaria que busca proteger a los sectores más vulnerables y promover la seguridad alimentaria. Bueno, en esta presentación exploraremos cómo se diseña esta estrategia y qué impacto tiene en la sociedad y por qué son fundamentales para el desarrollo sostenible de cualquier nación. Crisis de la economía campesina. Bueno, la economía campesina son sistemas productivos basados principalmente en la agricultura familiar, el trabajo manual y la producción de pequeñas escalas. Estas comunidades han sido históricamente las encargadas de cultivar la tierra y promover los alimentos para la población local. ¿Qué son las economías campesinas? Bueno, las economías campesinas se caracterizan por uso de manos de obra familiar, cultivos diversos, como generalmente para autoconsumo y venta local, práctica tradicional de cultivo, fuerte conexión con la tierra y el medio ambiente. ¿Por qué está la crisis? Bueno, la crisis de la economía campesina tiene múltiples causas. Entre ellas podemos ver la competencia de desigualdad. Bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, los productos de los campesinos permiten que grandes empresas agrícolas tienen acceso a tecnologías avanzadas, créditos, fertilizantes, semillas mejoradas, mercados globales, y estos productos industriales suelen ser más baratos y abundantes, a lo que reduce la demanda de productos locales y hace que los campesinos no puedan vender lo que producen. También podemos ver los bajos precios del producto. Bueno, los campesinos muchas veces venden intermediarios quienes llevan a mayor parte de las ganancias. Por ejemplo, un campesino puede vender un saco de cebolla a bajos precios, pero en el supermercado ese mismo producto tú lo puedes ver, pero lo vas a ver al doble o al triple del que el campesino lo vendió. También podemos ver la falta de apoyo estatal. Bueno, en muchos países los gobiernos no destinan suficientes recursos a la agricultura familiar y hay falta de crédito y asesoría técnicas. También podemos ver las consecuencias de la crisis. ¿Cuáles son las consecuencias de la crisis? Bueno, la crisis de la economía campesina no solo afecta a quienes trabajan en la tierra, sino a quien tiene consecuencias para toda la sociedad. Bueno, podemos ver la desigualdad alimentaria, que son los campesinos que no pueden producir y hay menos alimentos frescos y accesibles para todos. También podemos ver la desigualdad social. ¿Qué quiere decir? Bueno, se profundiza en la pobreza en el campo, mientras que las ciudades se saturan por las migraciones. O sea, que los jóvenes salen del campo, o ya no sea joven, salen al campo a tener buena vida o a tener un buen futuro, ya que en el campo no hay nada y los productos que ellos venden no les dan para ellos comer ni para seguir cultivando más alimentos, y por eso vienen a la ciudad a tener mayor ingreso, tener mejor vida para poder mandar a sus familiares que están en el campo. En este caso, ¿qué podemos hacer? Para enfrentar esta crisis es necesario un compromiso serio por parte de gobiernos e instituciones de consumidores. Bueno,
políticas y públicas inclusivas. Bueno, tenemos que tener apoyos de créditos accesibles, seguros agrícolas, entre otras cosas, y más técnicas y más tecnología. También tenemos que tener educación y tecnología apropiada. Capacitar a los campesinos en técnicas agrícolas y entre otras más que podemos ver. También podemos ver el consumo consciente, como fomentar el consumo de productos locales y frescos y justos. En conclusión, la crisis de la economía campesina no es un problema aislado ni al pasado, es una realidad urgente que afecta el presente y compromiso del futuro de la alimentación, de la sostenibilidad del planeta. Si queremos un mundo mejor, tenemos que apoyar a los campesinos y también tenemos que ayudarlos a tener buena tecnología, no solamente nosotros, sino también el gobierno tiene que ayudarlo a tener buena tecnología y a saber y a decirle cómo saber cosechar. Ahora vamos a ver un pequeño video y después vamos a pasar con mi compañera Kinelly Ferreira, que va a tener la otra parte que va a tratar sobre la globalización y planificación alimentaria. Ella con nosotros. Desde niña he trabajado en la agricultura, porque ahora se está hablando de la agricultura familiar, pero es una agricultura que se ha venido haciendo desde nuestros ancestros. Me gusta trabajar la tierra porque he vivido todo el tiempo en el campo. Una de las metas de nosotras como FEMUCAN, formar líderes para que respondan a las nuevas respuestas de estos últimos años para la toma de decisiones. Hay que darle visibilidad porque nosotras somos las que mantenemos la gente, porque nosotros hemos trabajado toda la vida y es un trabajo que ha quedado siempre escondido y tenemos menos oportunidades que los hombres. Con eso no estamos en contra de los hombres, porque no queremos, no es quítate tú para ponerme yo, es que haga un consenso, pero no solamente en lo económico, también debe haberlo en la paridad de género, lo que sería la participación en la política, en la toma de decisión, que en eso estamos muy atrás todavía. Es mejor tú desarrollarte en tu área para que el campesino y la campesina puedan tener una mejor vida. Eso es importante, ese diálogo, porque solo no se podía hacer nada. Si no nos juntamos cuando hay un problema, no vamos a echar para adelante. Ahí tenemos que olvidarnos del protagonismo y ver la necesidad del pueblo y la necesidad de la comunidad. Los jóvenes quieren trabajar la tierra, lo que pasa es que no tienen oportunidades porque no hay en el campo cosas que ellos se puedan desarrollar y por eso se dice eso, pero eso no es cierto. Si hay una política pública que se pueda trabajar la agricultura, que tengan los elementos fundamentales, las semillas, los equipos de tractores, la educación y infraestructura, camino, no es verdad que la gente se va, porque todo el que emigra es buscando una mejor vida, pero si usted tiene vida donde está, usted no tiene que salirse para ningún lado. Soy mujer rural y me siento orgullosa de ser mujer rural para trabajar en desarrollo de las mujeres y ninguna nos podemos quedar atrás. Así es. Como dijo mi compañera, yo le estaré hablando sobre globalización y planificación alimentaria. Y estaremos viendo cómo la globalización ha transformado lo que comemos y por qué necesitamos una planificación alimentaria que garantice salud, equidad y sostenibilidad. ¿Qué es la globalización alimentaria? La globalización alimentaria es el proceso mediante el cual los sistemas de producción, distribución y consumo de alimentos se han internacionalizado. Es decir, que los alimentos viajan, se negocian y se consumen a nivel global. Este fenómeno ha hecho que lo que comemos ya no dependa solamente de lo que se produce localmente, sino de una red mundial interconectada. Por otro lado, la planificación alimentaria es el conjunto de estrategias que se utilizan para asegurar que todas las personas tengan acceso a alimentos nutritivos, sostenibles y suficientes,
ya que al vincularse con la globalización surgen una serie de ventajas, desafíos y contradicciones que deben ser analizadas. Aquí podemos observar campos diversificados. Impactos positivos y negativos. En estos tenemos beneficios y problemas. En los beneficios tenemos acceso y variedad. Los consumidores tienen hoy acceso a exóticas frutas, especies y productos que antes eran inaccesibles. Reducción de precios. La FAO indica que el abaratamiento del transporte redujo el costo de los alimentos, favoreciendo tanto la disponibilidad como las calorías per cápita. Y en los problemas tenemos los siguientes, que son homogeneización y pérdida de biodiversidad. Solo 9 cultivos representan el 66% de la producción agrícola global, amenazando alimentos tradicionales como el queso camembert, café arábica o plátanos Cavendish. En salud pública tenemos el aumento de alimentos ultraprocesados que elevan las tasas de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Y en la dependencia económica tenemos que los agricultores dependen de grandes compañías de semillas, insumos químicos y patentes, debilitando la soberanía alimentaria nacional. Ahora estaré mencionando algunos problemas derivados de una mala planificación alimentaria en contexto global. Y en estos problemas tenemos lo siguiente: la inseguridad alimentaria. Aunque se produce suficiente comida en el mundo, millones de personas sufren hambre por una distribución desigual. Pérdida de soberanía alimentaria. Las decisiones sobre qué, cómo y para quién se produce la comida se toman en grandes corporaciones internacionales. Cambio climático y agricultura industrial. La globalización favorece modelos intensivos y contaminantes de la producción, lo que afecta al medio ambiente. Malnutrición dual. En un mismo país convive el hambre y la obesidad, reflejo de una mala planificación alimentaria influenciada por patrones globales. Ejemplos reales. En América Latina, muchos países han sustituido cultivos tradicionales como el maíz o la quinoa por monocultivos para exportar, como la soja, la palma y la caña de azúcar, lo que ha afectado la seguridad alimentaria local. En África existen zonas con gran potencial agrícola que, sin embargo, dependen de la importación de alimentos procesados caros. En Asia, China e India, el aumento de clases medias ha incrementado la demanda de carne y productos procesados, afectando el uso del suelo y del agua. Hoy podríamos tomar un café de Colombia en París, comer sushi en Ciudad de México o pedir una hamburguesa igual en cualquier parte del mundo. Pero, ¿a qué precio? La globalización alimentaria ha traído variedad, eso es claro, pero también dependencia, pérdida de identidad culinaria y graves daños ambientales. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? La globalización alimentaria puede parecer un fenómeno imposible de cambiar, pero nuestras decisiones diarias como ciudadanos tienen un enorme poder. Cada compra, cada plato y cada elección cuenta. Ahora seguimos con mi compañera que nos estará hablando sobre el Banco de Alimentos como estrategia de lucha contra la pobreza alimentaria. Como ya dijo mi compañera, yo les estaré hablando sobre el Banco de Alimentos como estrategia de lucha contra la pobreza alimentaria. Quiero invitarlos a reflexionar sobre una problemática global que está mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos, la pobreza alimentaria. En el mundo, millones de personas no logran cubrir una necesidad básica: comer al menos una vez al día alimentos suficientes, nutritivos y seguros. Este fenómeno afecta especialmente a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y familias de bajos ingresos. Pero frente a esta dura realidad, existen iniciativas solidarias, prácticas y efectivas que ayudan a reducir el hambre. Una de ellas es el Banco de Alimentos. Y hoy analizaremos cómo funcionan, qué impacto tienen y por qué representan una estrategia clave en la lucha contra el hambre y el desperdicio. Pero antes debemos saber qué es un banco de alimentos. Y este es una organización sin fines de lucro que se dedica a recolectar, clasificar, almacenar y distribuir alimentos donados por empresas, supermercados, agricultores y personas de la comunidad.
Su objetivo principal es rescatar alimentos que serían descartados y entregarlos gratuitamente a personas o instituciones que los necesitan. Además, los bancos de alimentos no venden comida, sino que actúan como intermediarios solidarios. Ayudan a garantizar el derecho a la alimentación. Promueven la justicia social al conectar excedentes con necesidades. Esta estrategia no solo atiende el hambre, sino que evita que miles de toneladas de comida perfectamente consumible acaben en la basura, combatiendo así el desperdicio y el impacto ambiental. ¿Cómo funciona un banco de alimentos? El proceso se divide en varias etapas. Primera, recepción de alimentos. Los alimentos provienen de supermercados, industrias, restaurantes, huertos comunitarios o campañas de recolección. Incluyen productos próximos a su vencimiento, con envases dañados o excedentes de producción. Clasificación. Se separan y evalúan los alimentos según su tipo, estado y fecha de caducidad. Se aplican normas sanitarias y se desechan aquellos que no cumplen con los estándares de calidad. 3. Almacenamiento. Los productos se almacenan en espacios seguros, refrigerados si es necesario. 4. Distribución. Se entregan a comedores comunitarios, iglesias o albergues, fundaciones que trabajan con niños, ancianos o personas sin hogar, familias vulnerables registradas en programas sociales. Muchos bancos de alimentos trabajan con voluntarios, estudiantes y gobiernos para aplicar su alcance. Los bancos de alimentos tienen un impacto directo en 4 áreas clave. Primera, reducción del hambre. Brindan alimentos a personas que no pueden acceder a ellos por razones económicas o sociales. Mejoran la seguridad alimentaria de las comunidades. 2. Aprovechamiento de excedentes. Ayudan a disminuir el desperdicio alimentario, uno de los problemas más graves del sistema agroalimentario global. 3. Conciencia social y sostenibilidad. Fomentan el compromiso ciudadano, el voluntariado y el sentido de comunidad. Promueven prácticas sostenibles y responsables con el planeta. 4. Educación alimentaria. Algunos bancos ofrecen talleres y programas educativos sobre nutrición, salud, cocina saludable, consumo responsable. A continuación les presentaré un video que nos ayudará a comprender más el tema. 1.500.000 toneladas de alimentos es lo que se desperdicia diariamente en el estado de Puebla. Paradójicamente, 2 de cada 10 habitantes en la entidad tienen problemas de alimentación. La enorme cantidad de comestibles desperdiciados muchas veces tiene como destino el depósito de basura, en un estado en el que el 87% de la población se encuentra en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Puebla Capital es el 4º municipio de todo México con mayor concentración de pobreza, que trae consigo el rezago alimentario, mismo que se concentra principalmente en las periferias de la ciudad, en juntas auxiliares como San Francisco Totimehuacán, San Miguel Canoa y San Andrés Azumiatla. Entre los principales alimentos desperdiciados, se tiene registrado que al año se tiran 250.000 toneladas de jitomate, con lo cual se podrían construir 10 torres latino, 800.000 toneladas de pan, suficientes para construir 7 estadios de fútbol, y 1.000 millones de litros de leche, que podrían llenar hasta 400 albercas olímpicas. De acuerdo con la Fundación Banco de Alimentos Cáritas Puebla, en México, cada día se desperdician 50.000 toneladas de comestibles de todo tipo, lo que equivale al 37% del total de todos los alimentos que se producen en el país. Lo alarmante es que todos los días mueren 23 mexicanos por falta de alimento y el 26% de la población tiene algún nivel de desnutrición. El Banco de Alimentos Cáritas Puebla recolecta alimentos de las empresas, centrales de abastos e invernaderos que ya no son comercializables, pero que sí son comestibles, para después distribuirlo a las personas con inseguridad alimentaria. La fundación atiende a 150.000 personas semanalmente a través de la entrega de despensas a bajo costo, las cuales incluyen verduras y frutas, abarrotes, carnes y pan. Así lo dijo en entrevista el director del banco, José Miguel Rojas Vértiz Bermúdez. Por eso Banco de Alimentos atiende a estas personas que sufren la inseguridad alimentaria con una atención semanal en más de 65 municipios, en más de 280 puntos de entrega, y que afortunadamente y gracias a la generosidad de muchos aliados, atendemos a más de 150.000 poblanos por semana. Todos los alimentos que son rescatados diariamente de lunes a domingo llegan aquí a esta bodega, que es un centro de acopio
que maneja todo lo que se debe de requerir en términos de la inocuidad, cadena de frío, orden. En esta bodega se arman 4 líneas de armado: armado de verduras y frutas, armado de abarrotes, armado de fríos y armado de pan. El Banco de Alimentos no tiene un efecto de venta, es una cuota de recuperación si la familia tiene la posibilidad de entregarlo. Recordar que el 11% de toda nuestra población es subsidiada y otras tantas familias contribuyen a que Banco de Alimentos tenga sostenibilidad con una cuota máxima de 70 pesos. Los responsables de empacar las despensas en este lugar son voluntarios, como Julia Elena Cordero, quien lleva 5 años haciendo. El 11% de toda nuestra población es subsidiada y otras tantas familias contribuyen a que Banco de Alimentos tenga sostenibilidad con una cuota máxima de 70 pesos. Los responsables de empacar las despensas en este lugar son voluntarios, como Julia Elena Cordero, quien lleva 5 años haciendo esta labor. Muy agradecida al banco porque gracias a eso pues ya pues tenemos algo para llevar a casa a comer, una despensa, o hay cosas que no podemos comprar y acá no las dan, ¿no? Cada cierto tiempo nos dan capacitación para ver el producto que esté en buen estado. El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, dijo que a través del Banco de Alimentos se ha implementado la Ruta de la Caridad, la cual consiste en llevar alimento a la puerta de las personas enfermas y en pobreza extrema, las cuales se encuentran principalmente en el sur de la capital, además de municipios de la Mixteca poblana. Y el Banco de Alimentos ha implementado una Ruta de la Caridad por algunas zonas de la ciudad de Puebla, que es la zona más marginada, donde hay familias en la pobreza total, que no tienen alimento, que no tienen un lugar donde dormir, y se trata de llevarles alimento, de llevarles algún aparato que necesiten. Petra Zamora Gómez se encarga de armar las despensas para la Ruta de la Caridad. Me siento feliz, me siento muy bien realizando mi trabajo, en especial para la Ruta de la Caridad, pues son para las personas que más lo necesitan, ¿no? ¿Esta despensa normalmente qué contiene? Contiene papa, manzana, calabacitas, pepino, entre verdura y fruta. Va surtida de todo un poquito para que en el hogar que la reciban pues tengan algo más o menos. Mi gratitud a todos los donadores, porque usted los ve allá, todos los que donan, ¿no? Impacto a nivel global y local. A nivel internacional, según la Red Global de Bancos de Alimentos, se rescatan más de 2.000 millones de kilos de comida al año en 44 países. En España, la Federación Española de Bancos de Alimentos atiende a más de 1.3 millones de personas. En México, la Red Banks atiende a más de 1.000 organizaciones y ha rescatado a cientos de miles de toneladas de alimentos. En la República Dominicana, el Banco de Alimentos de Santo Domingo, fundado en 2007, ha distribuido más de 3 millones de raciones. Colabora con supermercados, fundaciones, iglesias y organizaciones comunitarias. También promueve campañas de concienciación en escuelas y universidades. Aunque los bancos de alimentos son altamente beneficiosos, enfrentan obstáculos. Dependencia de donaciones voluntarias. Pueden ser irregulares o insuficientes. Falta de infraestructura. Necesitan transporte refrigerado, almacenes y equipos de control. Problemas logísticos, especialmente en zonas rurales o aisladas. Poca legislación que promueve o proteja la donación de alimentos en algunos países. Y sobre todo, no resuelven las causas estructurales del hambre, como el desempleo, el bajo poder adquisitivo o la desigualdad social. Por eso deben complementarse con políticas públicas, inversión social y educación comunitaria. Para mejorar y expandir esa estrategia se sugiere crear incentivos fiscales para empresas que donen alimentos, establecer una ley nacional de donación de alimentos, fomentar alianzas con escuelas, universidades y municipios, invertir en infraestructura adecuada y formación técnica, promover la participación de jóvenes mediante programas de voluntariado escolar y universitario. En resumen, los bancos de alimentos son una solución ética
económica y ambientalmente sostenible para reducir el hambre, ayudan a transformar lo que antes era desperdicio en esperanza, nutrición y dignidad para miles de personas. Su éxito depende no solo de las donaciones, sino del compromiso colectivo de toda la sociedad. Los bancos de alimentos son un puente entre el exceso y la escasez. Nos recuerdan que lo que unos desechan puede ser vida para otros. No es solo una solución técnica, es un acto de compasión, de justicia y de humanidad. La planificación alimentaria y los programas de ayuda económica son herramientas fundamentales para garantizar el derecho humano a una alimentación adecuada y sostenible. Sin embargo, su eficacia depende de cómo se integren y enfoquen frente a las problemáticas estructurales actuales. En primer lugar, la crisis de la economía campesina. Se refleja el abandono del campo, la desigualdad en el acceso a recursos y la falta de políticas que protejan a quienes producen los alimentos. Apoyar a los pequeños agricultores con asistencia técnica, financiamiento, acceso a mercados y precios justos no es solo una cuestión económica, sino una acción estratégica para fortalecer la soberanía alimentaria y reducir la pobreza rural. En segundo lugar, la globalización ha generado impactos mixtos sobre los sistemas alimentarios. Si bien ha permitido el intercambio comercial y la disponibilidad de productos, también ha provocado una peligrosa dependencia de importaciones, la pérdida de alimentos tradicionales y la homogeneización de las dietas. Por eso, la planificación alimentaria debe tener un enfoque territorial, inclusivo y sostenible, que respete las realidades locales y fomente la producción y el consumo responsable. Finalmente, los bancos de alimentos representan una respuesta concreta y solidaria frente al desperdicio de alimentos y el hambre. Aunque no solucionan por sí solos las causas estructurales de la pobreza alimentaria, sí constituyen una herramienta poderosa para aliviar necesidades urgentes, evitar el desperdicio y fortalecer redes comunitarias. En conclusión, combatir el hambre requiere mucho más que distribuir comida. Implica transformar sistemas, empoderar a quienes producen, educar a quienes consumen y fomentan políticas públicas que conecten la producción local, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Esto nos invita a actuar, a donar, educar y a ser parte del cambio. Esto es todo, gracias.